Bienvenidos, Dios les bendiga. En este momento acabo de verificar que los siguientes 4 videos, los últimos 4 que he grabado, por un problema de configuración o de error del software de Capture, grabó el video pero omitió el audio, con lo cual en este momento me dispongo a narrar la información de lo que están viendo en el video, debido a que considero que será peor montar el video sin audio. Que cabe destacar que la información que se va a describir no van a ser igual entonces a los videos anteriores, debido a que el flujo, es decir, en el momento que grabé el video pues estoy narrando, tengo un fluir de una información que estoy narrando, y bueno, ahorita intentaré retomar como si lo estuviese haciendo de nuevo, pero en tiempo pasado, claro, porque estoy narrando lo que ya aconteció. Ok, bueno, espero que puedan entenderlo y vamos a darle play entonces a este tutorial, que tiene como objetivo el desarrollo de una conexión a base de datos, de la base de datos prueba, y que a través de un panel de navegación podamos navegar entre los registros. Lo que hicimos fue reutilizar el código del proyecto Visor Imágenes, que es el que estamos mostrando en este momento. Él tiene un panel de navegación en el que podemos desplazar entre las imágenes siguiente y anterior, así como último y primero, mediante la asignación de un número que representaba cada imagen. Entonces, al darle siguiente y llegado al último elemento, también aplica un bit. En este caso ya no lo van a escuchar, pero él emite un bit de que es la última imagen de visualización. Entonces, bueno, conforme a esta imagen, a este diseño, se va a modificar de forma rápida por medio de una pausa, para que se pueda incorporar estos registros. Ya no queremos desplazarnos entre las imágenes, sino entre estos registros dentro de la tabla. Entonces, la intención es que a través del código podamos ir desplazándonos de código en código para obtener los datos. Entonces, bueno, de forma rápida, en este momento se diseñaba la interfaz, pero a partir de estos datos, y que se pueda desplazar con todos los datos de descripción del producto. Entonces, esto para que les sirva a algunos compañeros en el que puedan hacer mejoras de los formularios de consulta. Bueno, ya avanzado en el diseño, nos queda así. La ventana de diseño de producto, se incorporaron todos los elementos de interfaz gráfica para los datos de texto. A nivel de estilo, simplemente se agregó formatos establecidos de colores y formatos de letras nuevos que lo hicieran un poco más agradable, incluyendo objetos específicos para cada elemento, desde radio button, capotexto, test area, y se reutilizó el panel de navegación. Lo siguiente ahora es que nos avancemos al área de programación, pero primero debemos agrupar para que el radio button, la función de radio button, no puedan duplicarse. Lo añadimos al botón root, y con esto entonces la selección es independiente. En ese momento determiné que registro de productos suena como si fuésemos a hacer una inserción. Entonces, para evitar mala interpretación, se modificó a consultar. Bueno, lo más importante aquí es poder determinar dentro del servidor de base de datos. Aquí ya tenemos activo el sign, estamos bajo el gestor de base de datos, que el código de navegación va a ser nuestro campo primario y único, y a través de que podemos navegar entre los demás elementos. ¿Por qué no el nombre o la descripción, la cantidad o los estados? Porque de todos estos elementos, el único que corresponde como dato primario va a ser el código. A través de él podremos navegar sobre los demás elementos, pero
Estos también son de uso del result set, que es lo que nos resulta de la consulta, y a partir del result set podemos ubicarnos, por ejemplo, en el código 4 y obtener cada uno de los campos desde el nombre hasta el estado, así desplazarnos hacia adelante o hacia atrás con las condiciones de activo o inactivo. Para radio button ahí se requerirá una modificación del código. Bueno, pero vamos a ver, ya no recuerdo exactamente qué estábamos mencionando ahí, pero bueno, ok. Para el proyecto reutilizamos el proceso de la interfaz, pero tenemos un nuevo proyecto llamado consulta navegación. Vamos a crear un nuevo paquete llamado clases. Ahí vamos a copiar el del proyecto anterior, del video anterior, la clase de conexión de base de datos. Recordemos que ahí están todos los códigos de consulta que hemos hecho hasta este momento. Entonces, ya dentro del diseño, dentro de la ventana, vamos a crear un objeto de la clase conexión base de datos. Estos objetos, todos los videos lo hemos llamado C. Debemos importar la librería, y en el método constructor, llamado igual que la clase de interfaz, inicializamos la variable. Ya se declaró, ahora se inicializa conexión base de datos, y se llama la función de conectar, con la que nos pide como parámetro de entrada el nombre de la base de datos. Ahí tenemos un error de sintaxis. Muy bien. Ok, entonces ya tenemos que nuestra ventana, nuestra interfaz gráfica se comunica con la clase conexión a través de la creación de un objeto, y ya tenemos conexión con nuestra base de datos. Lo siguiente es, vamos a verificar cuáles son las clases que se encuentran creadas. Aquí tenemos desde conectar, desde aquí sería con una sobrecarga de métodos. La primera, que nos permite identificar nombre, usuario y clave, conectarnos para la condición seguro, en este caso que ocurra un error. También tenemos que por defecto, cuando se inicializa la construcción de un objeto de clase conexión, él toma por defecto el nombre de prueba. Esto fácilmente se puede reemplazar y utilizarse este código, que va a ser el beneficio para utilizarlo para otros proyectos, cambiando solo el nombre de la base de datos, el usuario y la contraseña. Bueno, entonces hasta este momento teníamos varios métodos de consultar. Los últimos que se construyeron, incluyendo uno para una condicional de contención, o sea, que contenga un dato, y el último es para comparar o consultar un usuario. Bueno, a partir de estas estructuras, les recuerdo que esto les mencionaba ahí que esto no es el código final, sino que cumplen con las etapas de aprendizaje. Este código puede mejorarse, ustedes pueden crear sus estatutos, sus nuevas actualizaciones. Entonces, creo que para este video estoy incorporando la intención de hacer un nuevo estilo, un nuevo enfoque, haciendo que la ventana pueda recibir el result set para comprobarlo, y no hacerlo directamente desde la clase conexión base de datos. Bueno, ahora debo crear, para no modificar las funciones anteriores, voy a crear una nueva función. Es lo que estoy en este caso estableciendo. Ya no necesito sobre consultar anterior. Se puede crear una nueva a partir del nuevo enfoque. ¿Qué va a suceder? Que este va a recibir el result set y lo va a enviar a la ventana, y este permitirá que desde la ventana se pueda manipular. Ya esto lo hemos incorporado en el video de comunicación entre clases e interfaz. En ese video de interacción se encuentra. Lo que sucederá es que debemos replicar la consulta general
como no tenemos parámetros de condicionales, entonces sería todo de la clase completa. Y luego vamos a modificarla. Entonces esta sería nuestra función consultar 3. ¿Qué sucede? Aquí no vamos a tener condicionales, por lo tanto la condicional de que la columna de que la cantidad sea mayor a 10 la eliminamos, y esto nos replica que obtendremos todos esos resultados. Ahora, las condiciones para poder recibirla a la interfaz, necesitamos modificar la estructura de nuestra función. Ya para eso eliminamos la palabra reservada void y debemos colocar el tipo de datos que deseamos enviar. En este caso va a ser result set. Verifico la sintaxis, y la sintaxis es que, bueno, nos faltaba la T, entonces la incorporamos. Result set. Y entonces para esto una función que no es void necesita la sentencia return. Ya la asignación del resultado a la interfaz no lo vamos a hacer desde la conexión de la base de datos, tampoco necesitamos el bucle, pero entonces empezamos a incorporar la palabra reservada return para la prueba. Entonces aquí le estaba explicando la lógica del algoritmo. Debemos saber que antes de programar debemos diseñar o tener presente el algoritmo. ¿Qué sucederá? Necesitamos verificar si la consulta tiene o no tiene ningún dato. Si el resultado .first es entero, es verdadero, él va a entrar a la función. Por eso lo asignaba como una bifurcación y no un bucle. Pero entonces ahí retornaría el resultado. ¿Qué sucede con esta lógica? Que no podríamos comparar las demás condiciones. Por ejemplo, cuando yo quiero que me imprima el último, cuando quiero que me muestre el siguiente, cuando yo quiero que me muestre el anterior. Entonces ya estas consultas de si el elemento primero o último existen, no conviene hacerlo desde la clase conexión de base de datos. Por lo tanto, esta estructura, esta sentencia no se tomará aquí, sino que la asignaremos directamente dentro de la interfaz, quedando que sea necesario solo hacer que se envíe el resultado. Ahora, la palabra return debe estar como último elemento. No cerramos el resultado ni el estatuto porque necesitamos que quede abierto el resultado. Pero entonces, ¿qué sucede? Return va a ser la última sentencia antes del cierre de la función. Entonces, quedando así, que aún después del try catch es que viene la sentencia return. Es que va a ser cuando llamamos a result set o consultar 3, perdón. Él va a establecer el estatuto, va a ejecutar el estatuto para ejecutar la sentencia de consulta, que es seleccionar todo de la tabla producto. Lo almacena dentro de la variable resultado y ese resultado retorna en el momento en que se llamó la función. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos que en el momento de llamarla vamos a recibir la variable. Para eso creamos entonces una variable también con el mismo nombre identificador de tipo result set. E importamos la librería de ese objeto y decimos entonces que al llamar consultar 3 él me va a retornar un result set y lo almacenamos dentro del result set de la interfaz. Entonces estando así ya tenemos el result set enviado, lo estamos recibiendo y es dentro de la interfaz en el que lo vamos a consultar, es decir, a verificar si el resultado fue vacío o si el resultado contiene un dato. Si él contiene un dato, lo que hacemos es que queremos imprimirlo. Para eso entonces creamos una función, otro método interno llamado carga inicial. Carga inicial. Él simplemente va para que cuando inicie la interfaz
gráfica automáticamente me muestra el primer registro de la consulta de esa tabla dentro de la interfaz. Entonces automáticamente inicia la interfaz, se llama carga inicial para que ella pueda ejecutarse. Entonces esto no debería hacerse antes, como queremos modificar los elementos de interfaz gráfica, entonces no lo debemos hacer antes de init componente, por eso lo eliminamos. Y sería un error también colocar a carga inicial antes de iniciar los componentes, porque no solo queremos que me haga la consulta, sino que me actualice. Entonces después agregamos de una vez la relación de set location relative to null para que me alinee la ventana. Entonces bueno, ya realizada la consulta, debemos verificar si existe un dato. Si existe un dato que sea correcto, entonces, o existe el primer registro, entonces lo hacemos así. Y ya obtenido result set en la interfaz, preguntamos resultados.first. Si esto es correcto, entonces significa que existe un primer registro. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a mostrar en la interfaz. Quisiera ya recordar qué exactamente estaba diciendo en este momento, pero bueno, sé que esto es lo que ustedes es necesario que escuchen. Bueno, ¿qué sucede? El recibido resultado no vamos a hacer como las consultas anteriores, donde después de obtenido el resultado imprimíamos en la interfaz. No, aquí vamos a recibirlo y lo vamos a enviar a la ventana. Esto sería una actualización de las funciones consultar anterior, y creo que es el mejor enfoque, el enfoque más correcto. Entonces aquí debemos hacer una bifurcación, una condicional, preguntándonos si resultados.first se encuentra. Así como lo hicimos en las consultas anteriores, simplemente se ejecuta esta sentencia. Él nos va a retornar un positivo o negativo, es decir, o un verdadero y falso. Si la condición era verdadera, entra la función. Y lo único que debemos hacer entonces es imprimir los datos dentro de la interfaz. En un caso que no sea correcto, entonces es necesario que se emita un mensaje. Ahora, como esta operación depende de una sentencia SQL, él necesita que se maneje excepción. Es la operación resultados.first que necesita manejarse en un try catch. Entonces, de ser verdadero, él va a entrar dentro de la función de la bifurcación y ejecutar la sentencia, que sería tomar del resultado cada uno de los datos. Eso ya los poseemos, que serían esta estructura de código. Vamos a copiarla para facilitar el trabajo. Ahora debo verificar según los campos de mi base de datos. Resulta que, como estoy trabajando bajo la misma tabla, tengo cada uno de estos datos que son similares. Tengo entonces y los capturo en una variable para poderlos reutilizar. Entonces cada uno de esos elementos que fueron consultados, si existe el primero, que en este caso según el orden va a ser ese código 1, los va a tomar, los va a almacenar en variables para poderlos asignar ahora a la interfaz. Estoy copiando la sentencia de JOptionPaint en el dado caso que no exista, es decir, iniciemos la ventana y no nos muestre ningún resultado, nos imprimiría ese mensaje diciéndonos que no existe ningún producto, no hay productos en existencia, productos registrados, o simplemente sin resultados. Ahora, ¿qué hacemos? Debemos tomar los elementos de la interfaz gráfica. Ahí tenemos un reto, son elementos distintos, y en el orden según lo que hemos tomado ya del result set, vamos a asignarlo a los objetos de interfaz gráfica, empezando por el spinner. Este es el spinner 1. Este spinner va a contener nuestro código.
Entonces ahora viene la etapa de asignar los datos a la interfaz. Ok, spinner1.setValued, que es el método de función que modifica el dato del spinner. A este le vamos a asignar el valor de la variable código en el mismo orden que están establecidos en la base de datos, y también el de la interfaz, así lo vamos a continuar. Después vendría el nombre, que sería el objeto de interfaz gráfica jtextfield.setText para modificar su valor. Asignamos la variable nombre, continuamos con el siguiente, que es de la descripción. Este es un test área, jtextarea1.setText también, y colocamos la variable descripción. Siguiente elemento dentro de la interfaz se refiere a otro spinner, jspinner2, que refiere a la cantidad, .setValued como el primero, y le asignamos la variable cantidad. Aquí debe corresponder el tipo de dato con el objeto de interfaz gráfica que se asignó. Ahora, para el caso de los radio button, vamos a hacer una consulta, vamos a comparar. Recuerden que es un string y debemos determinar cuándo es activo y cuándo es inactivo. Para esto tomamos la variable que se tomó de resultset y lo comparamos. Equals es para comparar la igualdad. Como él es el string, lo comparamos con una cadena de string también, que va a ser la palabra reservada activo e inactivo. Entonces tomo la palabra activo y lo añado dentro de un abre y cierra paréntesis para que sea un string. Entonces comparando la variable estado string con la variable con el string activo. Si esto es verdadero, significa que son iguales. Hago que el radio button 1 sea seleccionado, ese set selection o selected verdadero. Entonces si el dato que él recibió desde el registro en la base de datos es activo, va a ser igual a la comparación que estamos aquí. Activamos el radio button 2. Sabemos que si no es activo es inactivo, pero a modo de demostración hacemos la segunda consulta. Volvemos a preguntar estado .equals comparar el objeto con un string inactivo. Entonces aquí ya no habría error. En el caso que sea inactivo, activamos el radio button 2. Es la misma función, pero radio button 2. Debido a que está en un grupo de botón, al activar uno se desactiva el otro dentro del grupo. Entonces ya tenemos la actualización de todos los elementos de la interfaz gráfica. ¿Qué necesitamos ahora? Compilar el proyecto. Vamos a limpiar y construir. Verificamos y debemos comparar. Lo que debe aparecer en la ejecución del proyecto va a ser este primer registro. Todos los datos, código, nombre, descripción, cantidad y estado. Este va a ser para mi primer registro. Ahora vamos a ejecutar. Ya limpió, verificamos la limpieza. Ahora ejecutamos. Y bueno, tenemos el error común por no haber cargado los drivers. Este es driver MySQL JDBC. Y volvemos a ejecutar. Automáticamente, como se está haciendo dentro del método constructor, estaba cancelando la ejecución anterior. Ahora sí, conexión exitosa. Automáticamente al iniciar la ventana, él me carga el primer dato. ¿Esto por qué? Porque estoy llamando a la función cargar inicial dentro de, después apenas inicio los componentes, que llamo al método constructor de la ventana, me llama a la función, se conecta a la base de datos y carga los valores iniciales, que va a ser mi primer registro. Esa es la función que acabamos de modificar. Entonces
En el momento que inicia la ventana, automáticamente él me va a llamar al consultar 3, emite la sentencia SQL y el resultado me lo devuelve a la interfaz. Y dentro de la interfaz me pregunto si existe el primer registro. Si existe, imprime los datos en la interfaz. Si no existe, me emite un mensaje que dice sin resultado. Como en la ejecución existen los datos, entonces no me emitió ningún mensaje, sino que los muestra. Y ahora debemos compararlo con nuestra base de datos. Se ve elegante, al menos sencillo pero elegante. Ahora vamos a verificar. El código es 1, ¿cierto? El código es 1. El nombre es destornillador, correcto. Luego viene la descripción, herramienta construcción, muy bien. Y los espacios en blanco propios del registro. Cantidad 97 y por último estado activo. ¿Ok? Lo que hace falta ahora, y debido a la extensión del video lo dejé para el siguiente video, es añadir las funciones al panel. Ya logramos que consultara, ahora debemos hacer que navegue dentro de los demás códigos, es decir, que me muestre el siguiente hasta el número 8. Bueno, y con esto culmina este tutorial y espero que les sirva. Ya en el siguiente video continuaremos modificando el proyecto para incorporar las demás funciones del panel. Disculpen la necesidad que tuvimos de tener que redactar, narrar el video. Sé que la calidad no es la misma, pero con esto quiero no tener que volver a quedar todo el tutorial, sino nada más recrear la narración. Bueno, bendiciones.